Buenas tardes. Ayúdenme con sus cámaras, por favor. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? Juan Aguirre, ¿está bloqueada tu cámara? ¿Cómo es? No entiendo. Joseph, Rafael, tu cámara, por favor. Ángela, Ana Belén, Kevin, Cristian, Adelina, por favor. Ok, Hola, profe, disculpe, si encendió, sí puede leer revisar el chat. ya, me dices que estás operado, ¿no? Que por eso estás... Bueno, esperemos que la próxima Sí, semana ya puedes prender ya. sí, Y sí. también me dice Joseph que está llegando a la casa. Cristian, ¿me ayudan con la cámara, por favor? Doménica, Devani, Nicolás. Ok, muchas gracias, Devani. Kevin y Joseph, bueno, entonces trata de llegar rápido Joseph a la casa y Kevin, pues nada, recupérate bien de esa operación y nos vemos la próxima semana por la cámara, ¿no? En principio tendríamos clases mm, virtuales solo estas 2 semanas. Pero de todas maneras, yo no sé si ustedes tienen clases después de esta clase. Nicolás tiene clase después de esta clase. Alejandro también, porque yo siempre los viernes son medio raros a esta hora, entonces yo decía si podía ser virtual mismo todo el semestre para que puedan ustedes ir a la casa y tomarlo desde la casa. No es una clase de prácticas ni laboratorios ni nada de eso, ¿no? Entonces no se pierde mucho la clase en caso de que lo hagamos virtual, pero ya sería una cuestión de ustedes.
Si van a estar en la universidad, entonces podemos hacerlo tranquilamente la clase presencial. En caso contrario, tenemos que ponernos de acuerdo para solicitar a la universidad que nos mantengan en la clase virtual. Eh, lo conversamos el próximo viernes, ¿les parece? Piénsenlo ustedes y si deciden que sea siempre virtual, pues hacemos una solicitud. Y si les conviene más bien hacerlo presencial, en caso de que estés en la universidad, pues también tenemos una aula designada, así que va a estar la aula abierta para los que quieran tomar la clase en el aula con su laptop o la biblioteca, donde quieran, ¿no? Si están en la universidad. Y de todas maneras, si les parece que es mucho mejor estar presencial, nos avisan por qué y podemos decidir eso la próxima semana. ¿Les parece? Sí. Ok. Me queda Amelia otra vez sin cámara. Ya, ok, gracias. Jason. Están entrando y saliendo, Dios mío. Jason, por favor, la cámara. Doctor, buenas tardes. Disculpe, estoy con datos. Me disculpa que no puedo prender la cámara. Ya. Entonces, préndelo un rato. Déjame verte un rato, Jason. Jason, Sí, doctor, buenas tardes. ya, dame solo un segundo. Veo que estás en un medio de transporte o algo así, ¿no es cierto? Bueno, Sí, justamente. ya, ok, listo. Entonces, trata de llegar rápido a un lugar. En caso de que ustedes no puedan prender la cámara, no van a poder estar en la clase. Entonces, Jason, trata de llegar a un lugar donde puedes prender la cámara o si no, y después puedes ver el video si quieres, ¿no? De la clase. También vamos a tener relatorías, así que puedes leer la relatoría y no tener que ver el video en caso de que alguien no pueda prender la cámara. Las clases que sean por Zoom, ¿no? En principio, solo la siguiente semana tendríamos otra vez una clase por Zoom y luego presencial, en caso de que ustedes lo decidan así. Y entonces, mm, lo que sí es importante es tener la cámara para esta clase porque sí necesitamos conversar. Permítame tomarles lista, ¿ya? Voy a tomarles lista. Está Juan Sebastián, Sí, doctor, presente. Rubis Salomé, Presente. Daniel Alejandro. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paula, Presente, profe, disculpe. Michelle Angelín, Presente, profe. Carlos Julián. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Darla Daniela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Joseph Rafael. Joseph Rafael también está, dice, llegando a la casa. Cristian Justin. Presente, profe. Joan Sebastián. Joan Sebastián. Ana Belén. Presente, profe. Shirley Doménica. Presente, profe. Valerie Doménica. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Devani Justin. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Nicolás. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Ortega. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jorgeli Pierina, ¿cómo se dice el nombre? ¿Está? ¿No? Karen Anaí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jacobo Sebastián. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Amauta Fernando. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Josué Alexander. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Josué. María Victoria. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Doménica Andrea. Amelia Elizabeth.
Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Brando, Kevin. Presente. Kevin, Jason. Presente, buenas tardes. Ok, está Doménica Andrea, está. Jorge Lee, Pierina. Joan Sebastián. Ok. Em, ¿Todos estudian Derecho? ¿Alguien que no estudie Derecho? No, bueno. Yo también estudio Derecho en la Cato. Bueno, pero ya estoy, bueno, no he estudiado, la verdad, últimamente porque terminé el semestre anterior las prácticas y estoy esperando que me sorteen para el complexivo. Entonces estoy en eso. Entonces sí, pues ya. Es chévere, su carrera es chévere. Y tienen profesores buenos, pero también les tratan pésimo, es decir. Entonces hay una facultad donde tratan mal a los estudiantes de ahí. Y no son lindos los profes, pero sí te tratan así un poco raro. A veces hay profes que son fuertes. Pero usted está en segundo, ¿no? En tercero es lo que uno sufre. Ahí es cuando ahí te hacen abogado. Tercer semestre. Ustedes todavía no tienen a la doctora Merlán, o sí, ya le tuvieron, o ya tienen. Ya tienen. No, Ruby, Alejandro. ¿Qué les dan? Sujetos. Qué fuerte. Sacarán los libros de la doctora, los que tienen las preguntas, y ella misma contesta, esa que tiene la UTPL, la de la UTPL y la otra la de la Andina. Esas dos folletitos, esos sacarán copias y aprenderánse de memoria. Sí, les digo por experiencia. Nosotros éramos 90 estudiantes en 2 paralelos y pasaron unos 17. El resto tuvimos que dar un examen final extra, oral, de 5 minutos con 3 abogados. Fue una experiencia horrible y pasamos 10 más. Pero gracias a que antes de ese examen oral me pasaron esos folletos de la UTPL y de la Andina, es que me aprendí de memoria y pude pasar el final. Si no, no lo hubiera logrado. Es una profesora muy fuerte, muy buena, pero sí que pilas con eso. Con el doctor Ulloa ya pasaron. Juan, ¿pasaste con el doctor Ulloa? Sí, doctor, yo estoy en sexto. Tú estás en sexto, qué bueno. El doctor Ulloa es de los mejores profesores de la universidad, pero qué fuerte pasar con el doctor Ulloa. A mí me dio justo el primer semestre, o sea, fue una masacre. Fue una masacre. Y sí fue presencial. Eran los controles de lectura. O Con sea, no terno. entendía. Había que ir No con terno, me entendía. acuerdo. Yo No, también fui era. con terno a dar los presenciales, las pruebas, ¿no? Y en el Sí, examen final, y en los exámenes, por cada 2 malas te quitaba una buena o algo así era, no me acuerdo. no, bueno, en mi tiempo eran 2 cursos y a nuestro paralelo nos tomó 5 casos. 5 casos sobre, no me acuerdo, sobre la jerarquía de las normas, Ya. sobre supremacía de la legislación, entonces, No, es un excelente profesor, pero qué fuerte que es. Muy chévere. Yo quería coger clínica también con él, pero ya no pude. Los horarios no me dieron. Un rato me meto a clínica con él también. Chévere. Entonces, ya algunos de ustedes ya conocen cómo es el ritmo, cómo es la situación. No sé con quién estarán ahora que les dé miedo. Ay, con el doctor Efraín Guerrero. Alguien cogió. Yo. Devani, ¿estás con él? No, yo ya pasé con él. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Bravo! Nos hizo aprender todita la constitución de memoria, toda Pero constitucional. sufriste un poquito. Un montón, un montón. Sí, es ambateño. ¿Alguien de Ambato aquí? No, es ambateño. ¿No? Los ambateños son a veces así. Pero bueno, Devani, qué chévere que hayas pasado. Eso es una súper buena cosa. Hay mucha gente que también pierde con él. Em,
Perdieron de la mitad, o sea, éramos como 25, creo, en el curso. Pasamos como 6, todos los demás se quedaron. Igual con la doctora Sonia Merlín, éramos 25 igual. Nos quedamos, a ver, nos quedamos, me incluyo, porque no me pasó 2 notas. Nosotros nos fuimos a quejar realmente con el decano, porque no nos había pasado un par de notas. Si te hubiera Entonces, pasado las notas, hubieras pasado. claro, Qué nos pena. afectó en algunos chicos, nos afectó bastante porque como era la situación virtual, entonces nos decía, nos tomaba la prueba por WhatsApp, nos llamaba al WhatsApp, entonces la prueba era por WhatsApp. Entonces dabas la prueba por el WhatsApp, por la videollamada de WhatsApp, y si regresabas a ver si por alguna mala suerte miraste para arriba o al techo, cero, o sea, tenía cero. No, Imagínese que le pase eso en un examen final, o sea, terrible. fracasamos No, todo. la doxia es así. A Sí, mí me... pasamos, literal pasaron solo dos del curso de ella. Dos. Yo, Dos más no. yo tuve que escribir, ¿cuántas veces eran? 10,000 veces. Debo hacer lo que mi profesora de sujetos del derecho me indique en clases. Debo hacer lo que mi profesora, así, a mano, la doctora Sí, me... es full 10,000 estricto. veces a mano, sí. No tienen Sí, idea cómo me dolía horrible. de un día al otro, así. No, a nosotros nos hacía dar exposiciones. Digamos, alguien no le estaba prestando atención o veía que alguien estaba mirando por otro lado y decía, bueno, tú vas a dar la clase siguiente. Y le daba los artículos, el código y ya te defendías como Sí, podías. no, sí es muy buena, profe, pero sí, qué tenaz, qué Sí, tenaz. es bastante fregada. Chévere. Ahora, ¿quién será su, ya tienen tú, Juan, tienes un profesor favorito? ¿Quién es tu profesor favorito? ¿O profesora favorita? No sé si le conoce a la autora Mónica Guerra. Mónica Guerra, le he visto, pero no fui alumno de ella. Ya, Es un chévere. amor de persona. Ya, Aprendes full. Ella a mí me dio sujetos de derecho y este semestre sabía que estaba dando derecho de familia, pero este semestre creo que no dio porque le cambiaron a dar materias en carreras de administración, pero es ya. una muy buena profesora. Ah, qué pleno, Mónica Guerra. Sí, la he visto, pero no cogí con ella. Hay una profesora que es excelente, excelente, jueza. Y yo cogí 2 materias con ella. Patricia Segarra. No, la doctora Montalvo. Ah, no. No, nadie. Bueno, tal vez luego la también da familia y también da, mm, ¿qué más daba? La doctora Montalvo es excelente, excelente, profe. Pero no sé, en la virtualidad, en la presencialidad siempre sacaba 100, 100, 100, era la primera profe de todo. Y veo que en virtualidad ahora es la tercera, ¿no? Entonces, puede ser que por la situación del EVA, ¿no? Y de la virtualidad. Pero también hay un profe con el que tienen que tratar, no sé si ya seguirá dando clases, pero yo creo que mi mejor profe también, uno de los mejores profes que he tenido. Daba penal, en cambio. Rodríguez, Felipe Rodríguez. ¿Lo ubican? ¿No? Bueno, si algún día ven Felipe Rodríguez, entren. Así todo el mundo les digan, no. Ustedes entren porque es el mejor profe que hay en la vida. Es decir, te enseña hasta cómo tienes que vestirte, en qué auto tienes que ir, cómo tienes que comportarte con los jueces, con los clientes. Bueno, te enseña todo. Es excelente ese profesor. Igual que el doctor, otro doctor Rodríguez también hay, que es más bien, pero él no es penal, sino es propiedad intelectual. Es muy bueno. Byron Roballo, no todavía. Igual, 5 estrellas, 5 estrellas. Es chévere, la carrera que tomaron es excelente. Todos mis profesores eran menores a mí y todos me hicieron sufrir, pero fue chévere pasar este, esta experiencia de la carrera de Derecho. Disfrútenla a pesar de que les hagan sufrir también. Esta materia se llama Contextos de Interculturalidad. Es una materia del tronco común. No es una materia como las otras, es más bien un espacio para discutir, conversar, leer, trabajar. Em, para mí es importante verles, por eso es que Valerie y... ¿Quién es Capanachi? Capanchi. Tienen que bajarle la cámara o subirse en un almohadoncito para yo poder verles, si no solo les veo sus pobladas cejas y no les veo a ustedes. A ver.
¿Cómo es tu nombre, Capanchi, para ponerte? Anaí. Anaí. Ya, es que estás bien. Ya. Ahí sí te veo. Ahí también te puedo ver un poco más porque le quité el nombre. Valerie, sí que no te veo. Y te estás con unas lentes que se hacen oscuros con la luz. Sí, es que no lo puedo mover porque estoy en una compu que es de escritorio. Cuando yo tenga Hija de mi eso. laptop ya le hago. No. Sí, por... Ok, ok, ok. Entonces, bueno, igual te pones de una almohada ahí para las clases. Mm, y vamos a trabajar los días viernes a las 3 de la tarde. En caso de que no lo hagamos presencial, entonces tenemos una aula asignada para eso y nos encontraremos desde marzo en esa aula. Tenemos cada parcial, la mitad del parcial, es decir, 12,5 es el examen parcial. El examen parcial es de lo que estudiamos en la materia, en el parcial, y, y los parciales son acumulativos. ¿Por qué son acumulativos? Porque como a veces vemos casos, entonces lo que vimos en el primer parcial nos sirve para resolver un caso, tal vez en el segundo o en el tercero, a veces en las preguntas hay casos, entonces tienen que resolverlo. Entonces sí es acumulativo para que ustedes puedan tener el material muy claro y yo también revisarlo y ustedes también poder revisarlo y trabajar. Vamos a turnarnos las relatorías, es decir, alguien cada viernes va a hacer el resumen de la clase. Voy a subirles un drive al EVA. Entran al drive cuando les toque la relatoría y ahí está. Y ahí se descargan las relatorías de las clases. Y también vamos a escribirlo como preguntas. No vamos a hacerlo solo texto, sino ya lo vamos a ir poniendo como preguntas. Ahora les indico al final de esta clase cómo hice. Yo voy a hacer la relatoría de hoy día para que podamos tener todo el material ahí y cualquier cosa puedan estudiar de manera más sencilla. De todas maneras, sí me gusta que tomen apuntes en clases porque ese ejercicio de tomar apuntes ayuda, sobre todo porque hay algunos conceptos que tienen que tener claro en esta materia. De ahí, entonces tenemos la mitad de la nota del examen parcial y la otra mitad de la nota es los trabajos que hagamos en estas semanas. Más o menos tenemos salud, Amelie, más o menos tenemos 4 semanas en cada parcial, entonces tal vez serían 4 aportes por 3 puntos. Y si son 3 aportes por 4, serían 12 puntos. Entonces serían 12 puntos, un punto extra que ya lo tienen ganado, es decir, que no tienen que hacer nada, y 12 del parcial, eso daría 25, 25 cada parcial. Y en el examen final es sobre 25, o si quieren hacer un proyecto conmigo, los proyectos conmigo son muy sencillos, no vayan a pensar que es una cosa, pero sí demanda un poco de interés, de querer hacer algo. Algunos trabajan con adultos mayores, otros hacen con perritos. A veces les pido, por ejemplo, que hagan un jardín en el conjunto donde viven para que trabajen con sus vecinos y hagan un pequeño jardín con cultivos. Como son 3 meses, casi 4 meses, pueden también ustedes sugerirme algo, hacer algo, o si alguien es muy académico, podemos hacer una investigación acerca de una alumna una vez, pero lo hizo sola ella. Hizo la investigación de los movimientos de género y de la lucha por los derechos de las mujeres dentro de la Iglesia Católica con monjitas. Entonces ella hizo una investigación y trabajó eso y fue más académico, ¿no? Lee lecturas, entrevistas y luego presentó su proyecto. Ahora, si no quieren hacer proyecto, pues el examen final es sobre 25, sobre 25. Sería chévere que el curso se ponga de acuerdo en eso, así que el próximo viernes también discutimos de eso. Piénsenlo y después me dicen si quieren o no hacer un proyecto para que el examen final no sea sobre 25, sino que sea la mitad, y también para que ustedes tengan la oportunidad de hacer alguna cosa. Una vez hicieron, yo por ejemplo quisiera a un grupo, no sé, por ejemplo, entregarle unos perritos, bueno, no que vivan, ¿no? Sino que digo que se encarguen un poco de administrar unos perritos para que estos perritos trabajen en las salas de terapia de asistencia animal para niños que están recuperándose en los hospitales. Ahora algunos hospitales tienen salas donde reciben visitas de mascotas, de animales, y entonces ellos les ayudan a tener ese acompañamiento y les hace bien. Entonces algunos hospitales ya han añadido eso. Entonces ustedes pueden aprender un poco de eso.
Claro que se tienen que turnar, ir, visitar a veces. Eso digo, no es que sea difícil, pero sí se requiere que haya voluntad, que lo quieran hacer, porque sí se va a demandar un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, a veces algunos alumnos también han entrado al grupo de clown de la universidad y luego de recibir los 3 primeros seminarios de clown, ya fueron a visitar hospitales. Otros grupos míos han hecho, por ejemplo, con los betuneros del centro, se fueron al centro a trabajar con ellos, con la familia, a darles talleres. Un grupo hizo con tango. Tenemos un profesor de tango increíble en la universidad, es otro nivel, se llama Rubén, y él tomaron unas clases con él y llevaron el tango a un asilo donde con adultos mayores. Como ustedes saben, el tango está basado en el abrazo, ¿no? Y el abrazo es muy terapéutico también. Entonces trabajaron con estos adultos mayores unas cuantas sesiones de tango para que puedan tener esta terapia de tango que estaba muy lindo también. Entonces, es un tipo de proyecto, yo digo, que pueden ustedes, si es que les interesa. Si no les interesa, pues no pasa nada. Para mí es menos trabajo. De hecho, ¿no es cierto? Es como, no tengo que estar pendiente de los proyectos. Y simplemente damos el examen final sobre 25. Piénsenlo, me comentan el próximo viernes. El próximo viernes. Entonces, cada parcial son unos 3 o 4 trabajos, todo en el EVA. Y el parcial. El parcial es la mitad de la nota. El examen final, y eso es todo. Comenzamos a las 3, a las 3:50 hacemos un receso de 10 minutos, 15 minutos para tomar un cafecito, agua, de retomamos las clases y terminamos 4:50 la clase. 4:50 la clase. Es muy importante que ustedes se sientan parte de esta clase, que me sugieran temas, lecturas. De hecho, ahora quisiera que piensen en algún libro que les haya gustado y que pudiera ser nuestra primera lectura, o si leyeron en la carrera o que están leyendo ahora y que les parece que pudiera ir bien con contextos de interculturalidad, o que les parece bien que pudiera ser chévere la lectura para todos sus compañeros y para mí, y pudiera ser nuestra primera lectura para la semana que viene, que tendríamos nuestro primer control de lectura. Entonces, si alguien sabe de una novela, un cuento, un ensayo, un libro o una parte de un libro que les pareció chévere, pues ahora les voy a preguntar luego y sugieren ustedes. Yo iba a sugerir un libro y después dije, no, ¿por qué tengo que sugerir yo? Es decir, ya si leí un chévere libro de un filósofo, porque yo soy filósofo, esa es mi carrera primera, digamos, y leí a un filósofo que está bien chévere, ya había leído algo de él antes, pero este libro que se llama, ¿cómo era el nombre? Algo de la violencia, y el nombre es raro de este señor, es Byul-Chul Han, algo así, Byul-Chul Han. Es un filósofo coreano y, y entonces el Byul-Chul Han escribe sobre lo que es la violencia, la sociedad del cansancio, cómo ahora nosotros, a diferencia de la sociedad de la producción moderna, nos autolimitamos a nosotros mismos. Ya no necesitamos a alguien que nos controle, sino que nosotros mismos hemos aprendido a exigirnos a nosotros mismos un nivel de vida que en realidad es preocupante. Listo, Jason, muchísimas gracias. Bienvenido a mi clase. Ya. Entonces, gracias la cámara, Jason. Entonces, piensen en un libro que les haya gustado. También estoy leyendo ahora uno que es re bueno. Lo tenía desde hace años en mi biblioteca y nunca lo leí. Y se llama, miren, se llama de Edward de Bono. Edward de Bono, creo que yo le veo al revés, no sé ustedes. Se llama Piensa. Una serie de ejercicios, de cosas. Muy sencillo, muy sencillo. Y bueno, estoy recién en la página 78. Lo estoy leyendo con mi hijo y está chévere. Bueno, ustedes piensen en un libro que les haya gustado, que quisieran que lo leamos. Es chévere si ustedes proponen y ganan ese libro porque ya no tienen que leerlo, si ya lo leyeron. Es pleno para el control de lectura del viernes. Pero lo piensan, ¿ya? Entonces decía, tenemos aportes, controles de lectura, el examen final. Comenzamos la clase a las 3, hacemos una pausa a las 3:50 y terminamos 4:50. ¿Qué más? ¿Alguna otra norma que se les ocurra a ustedes para la clase? Levantar la mano, es decir, esperar su turno, ser respetuosos con sus compañeros, porfa. A veces sí hay discusiones de algunos temas que salen y puede ser que alguien se emocione mucho, ¿no?
Traten de ser respetuosos. Ser respetuoso quiere decir que si no estoy de acuerdo, le voy a decir a la persona con mucho respeto, ¿no es cierto? Voy a decir, no estoy de acuerdo, pero tengo mis argumentos para no estoy de acuerdo. Y doy mis argumentos. Es decir, los manifiesto. Es decir, no decir nada, eso no es respetuoso. Eso es como un importismo, ¿no? Entonces, cuando alguien diga algo que yo digo, no, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, pregunto, doy mis argumentos, dialogo y llego a acuerdos, ¿sí? ¿Alguna otra norma que podamos poner? En Zoom, las cámaras prendidas siempre. Cuando alguien esté con la cámara apagada, en el futuro, ahora, bueno, le vamos a tener una cierta consideración con Joseph y con Kevin, que nos habían dicho algo. Pero de ahí, si yo veo que alguien está apagada la cámara, simplemente le saco de la clase y luego, si quiere ya resuelto su problema, puede volver a entrar. ¿Qué más? En presencialidad, mascarilla, las reglas de la universidad, lo que nos diga la universidad. Yo no usaré mascarilla porque como tengo que dar la clase, tengo que hablar y tienen que escucharme bien, entonces seguramente yo seré el único que esté sin mascarilla durante la clase en presencialidad. ¿Alguna otra norma? ¿Alguien fue alumno de Juan Francisco Guerrero? ¿O es alumno de Juan Francisco Guerrero? Es un profesorazo, un profesorazo. A mí me salía de clases, me dolía aquí. Nos reíamos tanto, porque es tan bueno, tan simpático, tan increíble, tan exigente igual, es súper exigente. Pasan pocos, es la única materia que pasé con 31, es la nota más baja de todas mis materias, pero pasé con 31 con Juan Francisco, pero es un top de profesor. Digamos así, yo tomo de él una actividad que me parece súper chévere y no sé si ustedes están de acuerdo, lo hacemos también, y es que él dice que al menos una actividad en el semestre debe ser no formal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les estoy planteando ahora. ¿Qué les parece? Al menos una actividad en esta materia, en este semestre, que no sea formal, que sea informal. Nos encontramos en un lugar, jugamos fútbol, o nos vamos a baños, o nos vamos a comer algo, no sé, alguna cosa. Entonces, algo no formal. De tal manera que nos olvidamos de la universidad, nos vamos todo, nos encontramos. No novios, no novias, no papás, no es decir, no vayan a después de ahí llegar con toda la... No, luego eso no fluye. Entonces, algo informal de nosotros, del grupo, pero la idea es que nos podamos comprometer. Si nos podemos comprometer luego cuando ya organicemos a irnos a un lugar así, pasar no sé, en algún lado, pues chévere. Si no, pues nada, nos encontramos en otro lado, comemos y se acabó. Pero esa sería mi propuesta, si están de acuerdo, que tengamos al menos una actividad no formal. Si alguien no estaría de acuerdo, si está tomando clases desde, no sé, Tulcán, pues ese día tiene que venir, porque es obligatorio. No pueden decir, no, es que no, por eso lo vamos a organizar, vamos a ver la fecha, la hora, el lugar, cuántos días, dónde, el dinero, todo. Nos organizamos todo, pero cuando ya sea lo que hagamos, ya digo, ya sea algo muy sencillo, pero muy significativo, o algo más bien ya más elaborado, más complejo, pero que valga la pena hacerlo, ya que todos participen, digamos, que todos participen, ¿sí? Ok, yo creo que con eso más o menos tenemos las reglas del curso. No sé si a alguien se le ocurre otra regla. Los trabajos, cuando sean trabajos, tienen que subir al EVA. ¿Les parece bien si tenemos también, si alguien no logró entregar el trabajo a tiempo, que pueda subir el trabajo con 24 horas, pero con un punto menos? Es decir, si era hasta el miércoles a las 12 de la noche, lo pueden subir hasta el jueves a las 12 de la noche, pero ya tiene una penalidad de un punto. Pero de ahí, después de eso, sí ya, no quiere decir que no suban los trabajos, tienen que subir, pero ya no tendrían puntaje. ¿Les parece? Sí, son unas 24 horas de donde puedan presentar trabajos atrasados. Lo mismo con las pruebas. Si en algún examen, alguna prueba no la dieron, pues me escriben, me dicen, profe, ¿sabe qué? Bien, Joseph, bienvenido. No pude llegar a la casa, no pude conectarme, tuve un problema. Pues tienen 24 horas para, sin problema, yo les tomo el control atrasado. Ahí sí no les penalizo en nada,
Pero más de 24 horas, ahí sí les toca hacer un trámite, es decir, examen atrasado, solicitud, todo eso. Pero dentro de las 24 horas, pues simplemente me dicen, profe, prográmeme la prueba para mañana o para el día que usted desee, pero escríbame durante las siguientes 24 horas en caso de que no den un examen, ¿ya? Sebastián. Ya, listo, Sebastián. Listo, Sebastián. ¿Algo más? ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Qué dices, Juan? ¿Exámenes con terno? No, doctor. Pero tal vez si fuera algún canal de comunicación de tener con usted, algún grupo de WhatsApp o algo. Ya les subo este rato entonces, Bran. Voy a subirles un link de WhatsApp para que todos sean parte del WhatsApp. Denme un segundo. Cualquier pregunta, cualquier duda, ahí. Y en lo que yo pueda ayudar también, ¿no? A veces alguien está ahí con algún problema en alguna materia y yo puedo ayudar. Me avisan nomás ahí, le damos algún libro, alguna cosa. Ese es sería nuestro grupo de WhatsApp. Por favor, únanse al grupo de WhatsApp del curso. Bien, bien, Juan. Joseph Rafael. Sí, profe, correcto. Buenas tardes y mil disculpas por la demora. Hubo una partecita que no le entendí muy bien, que fue lo que dijo sobre el regreso a presencialidad o virtual. Esa parte como estaba recién llegando, no le pude entender muy bien. Les decía que a mí me suena que viernes tarde no está mal si pedimos que esta clase sea virtual, porque muchos tal vez se desocupan al mediodía y ya pueden ir a la casa y tomarlo desde la casa. Y no se tienen que quedar hasta tarde en la universidad o en el trabajo para tomar la clase, ¿no? Entonces, por eso yo decía que si ustedes se ponen de acuerdo y hacemos la clase virtual, si le ven como conveniente, pues hacemos una solicitud al decano de Ciencias Humanas, esta materia pertenece a Ciencias Humanas, y le pedimos que se haga virtual. Y si no, pues nada, si hay alguien que no está de acuerdo, ya digo, si alguien está en la universidad y luego tiene clases, pues nada, la va a tomar virtual, pero lo puede tomar desde la biblioteca o también del aula, en el aula que está designada para el curso, va a estar abierta siempre, entonces lo pueden tomar desde esa aula también, no va a haber ningún problema. Pero si ya digo, si alguien la próxima semana me dice, no, porque yo creo que yo estoy pagando para que me den clases presenciales, pues no hay ningún lío, ¿no es cierto? Ya digo, yo no creo que se pierde mucho en hacerlo virtual esta materia, pero no hay ningún lío, lo hacemos presencial y ahí sí, pues en la presencialidad, ya sabes, simplemente nos encontramos en el aula, trabajamos y ya. Entonces ustedes me avisan la próxima semana. Tienen dos cosas para pensar para la próxima semana. Si quieren hacer proyecto, que sería la mitad del examen final, y si quieren que sea virtual. Yo creo que virtual está bien chévere. Yo tengo que ir a la universidad porque me obligan, ¿no? A ir allá ya cuando sea presencial, pero, pero yo si fuera estudiante y en la tarde los de los viernes pudiera ir a la casa, yo sí me fuera. Yo preferiría virtual. Creo, no sé. Bueno, ustedes me avisan la próxima semana. Darla. Sí, profe, buenas tardes. Una pregunta. Cuando usted dice proyecto, ¿se refiere a eso que nos estaba mencionando al inicio de como eso de hacer los jardines con o sea, nuestros vecinos y esas cosas? Exacto. ¿O proyecto en plan diapositiva y esas cosas? No, no, no. Un proyecto, sí tienes que hacer un informe al final. Es decir, la semana antes de exámenes finales, ustedes presentan un informe, nos cuentan cómo les fue, qué lograron, qué difícil fue, cómo se sintieron. ¿No? Sí hay que hacer una presentación del proyecto. Pero la idea es, tal vez algunos de ustedes ya están dentro de un proyecto. Es decir, tal vez dentro de su, no sé, grupo, barrio, ya tienen cosas que hacen con jóvenes o con niños. Entonces, ya están dentro de un proyecto. Lo que sería es más bien un poco formalizar eso para que sea parte del trabajo de examen final de esta materia. O si no, pues si alguien quiere hacer, como tú dices, lo del jardín en tu barrio. Entonces tú trabajas con tus vecinos, vecinas. La idea es hacer algo en donde se ponga en práctica lo que estamos hablando en clases de interculturalidad, ¿no? Es decir, romper un poco el esquema de mi cultura, de mi casa y abrirse un poco más a niños, adultos mayores, como les decía, a los perritos. Alguien puede decir que diga, me gustaría trabajar y organizar en la universidad una feria, y eso se hizo una vez, una feria de adopción.
Entonces el grupo va, habla con algunas fundaciones, luego habla con la universidad y organiza una tarde de feria de adopción en la Católica. Y ese es su proyecto, ¿no? Y es algo que es bonito, digamos, no tiene que ser muy complicado ni complejo, pero si alguien quiere hacer algo muy complicado y complejo, yo no me cierro. Es decir, está muy bien. Una vez unos chicos hicieron un grupo para crear una página y poder dar trabajo a jóvenes venezolanos que llegaban a Quito. Entonces, hicieron muchas entrevistas con empresas, hicieron entrevistas a venezolanos jóvenes que iban llegando a Quito, armaron la página. Bueno, fue una locura de proyecto, ¿no? Pero lo hicieron y se sintieron muy bien luego que ellos pudieron ver cómo algunos chicos iban consiguiendo trabajo gracias a su página, ¿no? Entonces, está bien. Es decir, yo no tengo lío, pero en principio yo no quiero complicarles más la vida de lo que ya es de por sí a veces complicada la vida en su carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido era un poco lo del proyecto. Jason, Sí, profesor, una pregunta. ¿Esa página que menciona sigue funcionando o no? me imagino que sigue funcionando. Yo no he entrado desde el semestre anterior, tuvimos unas vacaciones largas, pero hasta diciembre que entré, estaba funcionando. Tenían en Facebook, tenían en Instagram, tenían una bolsa de empleo, sí, y ahí, no sé, puede ser que ellos luego que ya recibieron la nota, no volvieron a tocar esas páginas, ni hicieron nada más, puede ser, ¿no? Ya es una cuestión más personal luego. Pero mientras duró, sí lograron conseguir, y eso fue chévere, ver los testimonios de la gente que pudo trabajar gracias al esfuerzo de ellos. Sí. ¿Puede pasarme el nombre, por favor, de la página para investigar un poquito más? Claro, ahora le busco en los trabajos del semestre anterior, un poco el informe y te puedo estar pasando, ¿sí? Gracias. Listo, Jason. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Ok, ya, entonces tenemos ahora el momento para elegir la lectura de la próxima semana. ¿Alguien quiere recomendarnos alguna lectura, libro, algo que haya leído y digo, qué chévere? María Victoria. El semestre pasado nos hicieron leer un libro que se llama De humanos a dioses. Wow. Me parece que, no sé, creo que tiene mucho que ver con esta materia también, pero que es un libro que te explota el cerebro. Uy, qué chévere, qué chévere. De humanos a dioses. ¿Tienes en PDF el libro? Tengo aquí, el PDF también está, si usted le busca De humanos a dioses, PDF está en el internet. Ya. Ahí, a ver si alguien me puede ayudar buscando en internet y le sube al WhatsApp del grupo para yo revisarle. Déjame ver el libro, ahí lo tienes, me dices, ¿no? Ah, es gordito, yo conozco a este autor, ya, de animales, es gordito, gordito, sí, es un libro grande. ¿Lo terminaste de leer, María Victoria? Uf, wow. ¿Cuántas páginas tiene? Es que unas 500, ¿no? 400. Tiene, sí, creo que son 545. Ya, 400, Son 405 páginas. 405 páginas. no, 454 páginas. 450 páginas, sí, eso sí es montón, ¿no? Es montón. ¿Pudieras tú elegir un capítulo para nosotros? Sí, ¿Qué te parece así como que este está chévere, este capítulo, ¿no? sí, sí. Ya, entonces, Se ¿de trata cuál? sobre cómo los humanos empezaron a hablar, que es por puro chisme que podemos hablar. Es más chévere de todo. No nos hagas spoiler, solo nos tienes que decir cuál capítulo, de qué página leemos y ya, pero no nos hagas spoiler. Em, ya, tenemos una opción de animales a dioses. ¿Alguien más que quisiera recomendarnos otro libro o una lectura que les haya impactado, un poco cambiado la vida, o que les haya gustado, o que está pendiente? Si yo quiero leer ese libro, no lo he leído. Ahora es cuando. Darla y Devani luego, ¿ya? O sea, profe, yo tengo un libro que
más, o sea, para mí, o sea, desde mi punto de vista, es como que algo que literalmente pasa en la, como que en la sociedad. Y es de Paulo Coelho y, o sea, se llama 11 minutos. De hecho, aquí está, no mentir. Y me lo compré en el 2017, o sea, es de este libro. Y Ya, 11 minutos. ¿Y se lee en 11 minutos o qué? no, o sea, es algo que, o sea, es que en el libro se trata de una chica que no cree en el amor, así, porque ha tenido muchas como decepciones amorosas. Perfecto, un libro perfecto. Ningún abogado cree en el amor, ¿no es cierto, chicos? ¿Alguno de ustedes Exacto. cree en el amor? Si alguien cree en el amor, está en la carrera equivocada, chicos. Bueno, pueden creer en el amor. Ahí María Victoria levanta el dedo, dice, yo creo en el amor. No, 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 María Victoria. Y se llama Victoria, Dios mío. No, no, estoy molestando, pero está bien que crean en el amor, pero nos cae muy bien a los abogados de eso del amor. Este es nuestro negocio, de eso vivimos, es decir, de que la gente se enamore, se case, se divorcie. Todo es dinero en el amor. El amor da full dinero, full dinero. Socios que hacen, que se aman, hacen una empresa, luego se odian, listo, ahí entra el abogado, ¿no? Entonces, mucha plata, mucha plata. Siempre el amor da plata. Entonces, nos cae bien esa novela. Entonces, una chica que se novela, una chica que se enamora y ¿qué le pasa? Que no creía en el amor y se enamora, ¿eso dijiste? No, es que ella desde chiquita es como que creía así en los cuentos de hadas, de que sí, que viene el príncipe y así. Entonces, el rato que ella como que se enamora, o sea, se da cuenta que no, o sea, porque, o sea, como que el chico la hace, o sea, le engaña y Ya, así. ya, no nos cuentes más, ya nos cuentes más. Ok. Paolo, Paolo Coelho, creo que lo hemos leído todos o alguna cosa sabemos de él. Si mis profesores se enteran que les hago leer a Paulo Coelho en clases, me matan, me botan del gremio, es decir, es como que no le quieren. A mí me encanta decir leerle, no tengo ningún lío, pero a mis compañeros sí no, si se enteran me van a matar. Pero bueno, Devani, ¿qué lectura nos recomiendas tú? Se llama Ensayo de la ceguera, de José Saramago. Es un libro muy bueno. Y hay película, así que Hay pueden ver la incluso una película los que no película quieran leer la que novela. no se compara con la del libro, pero realmente es muy buena. Puede enfocarse en lo que es la sociedad realmente y cómo puede matarse para sobrevivir. La desorganización total. Es un libro muy bueno. Nos hicieron leer en primer semestre, recuerdo, si no me equivoco, o fue en segundo. Está Pero plenísimo. fue un buen libro. Nos hizo leer el doctor Cristian Gallo. Muy Oh, bueno. muy buen profe el doc. Sí, demasiado. Muy buen profe el doc. Aquí. Yo siempre le invito a que dé charlas en contextos porque él es tan bueno. Entonces, por Sí, es ejemplo, genial. una vez con los alumnos me querían hablar del suicidio. Una vez, creo que es hace 3 semestres o 4. Entonces hicimos una mesa del suicidio y él fue como penalista. También fue un médico, fue un psicólogo, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos del tema del suicidio y es muy buen profe. Yo tuve con él algunos seminarios, chévere. Genial, entonces ya tenemos 3 libros. ¿Alguien más quiere mencionar algo o hago la elección este rato? Creo una votación. La votación sería, un segundo, la votación sería. Libro. La primera opción era de animales a dioses. La segunda opción, ¿cómo se llamaba la de Pablo Cuello? 11 minutos. 11 minutos. ¿Se acuerdan del amor, no? ¿Puedo poner aquí un corazoncito? Bueno, 11 minutos. Y la tercera era ensayo sobre la ceguera. Así es. Saramago, ¿no es cierto? Ok. Ya, votemos y nos vamos a tomar un café. Solo votemos. Ya, ahí está. Estamos 25 personas. ¿Pueden votar, por favor? Ok. Ok. Nos faltan solo 5 personas que voten.
4, 3, 2. Ya están todos listos. Ok, entonces los resultados les doy a lo que vengan al de su cafecito. Nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Descansen un ratito. Sebastián, ¿puedes ingresar a la sala, por favor? Listo, profe, ya. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo está, profe? Lo que pasa es que yo, bueno, escribí a algunos compañeros y me informaron que ya había tomado lista. Ay, ay, Lo ay. que en la mañana tuve un problema con mi padre, que tuve que dejar de urgencia en la Tacunga. Y al Ya, regreso, pues hubo un accidente en la Panamericana y se me hizo, o sea, estaba en el celular, pero no podía prender la cámara. ya. Déjame Sí, ver un segundo. Déjame ver un ratito. Voy a entrar a la hojita de asistencia ya. sí, Viernes profe, muchas gracias. era. Entonces, ¿qué apellido es? Fue el caso, profe. Ya está. Joan Sebastián, ya. Ok, listo, ya estás en lista. Muchas gracias, profe. No va a volver a pasar. Mil disculpas. No, no te preocupes. Esas cosas pueden pasar cualquier rato. No te preocupes. Muchas Ya, gracias. entonces, regresamos nomás a la sala general. Ya, profe, gracias. Es decir, hay un contexto de los hechos, como un contexto. ¿Cuáles contextos pudieras tú nombrar, por ejemplo, Ana? Podría ser un contexto de, digamos, es que no se me viene uno bueno a la mente. De una noticia de algo de la novedad, como lo que es la disputa entre dos países, podría ser. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál sería, Lo que se está vendría pasando buscando después ese problema? con lo que está Podría, pasando con Rusia y Croacia, no, y Ucrania. y Croacia. Respecto a croatas. Entonces, podría ser un estudio de por qué lleva esto, podría ser. No, Ok. Entonces, ¿cuál de los contextos pudiera ser un buen ejemplo, Camila Proaño? Un buen ejemplo de contexto sería una situación de la vida real también o una situación cultural. Bueno, digamos, tomemos el ejemplo de lo que está pasando con Rusia. ¿Qué sería bueno tener como contexto para entender el problema, el hecho de la invasión rusa? ¿Qué Los contexto? antecedentes. Los antecedentes, o sea, todos los contextos históricos, sociales, económicos, políticos, ¿no es cierto?, que están atrás de este conflicto armado. Entonces, de ahí podríamos estudiar qué contexto, por ejemplo, en qué contexto económico están. ¿Por qué esas dos provincias le interesan tanto a Rusia? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es tan importante que esas dos provincias, Devani? Sí, según lo que tenía entendido,
investigando un poquito. A ver, todo comienza a surgir porque Ucrania quiere ser parte de la OTAN. La OTAN es parte de los servicios que prestan libertad, paz, tranquilidad. Entonces, como tal, Ucrania estaba de la mano de la Unión Soviética. De hecho, por eso la mayoría de los países occidentales de ahí no hablan ucraniano, sino ruso. Entonces, realmente siempre tuvieron una influencia, ¿no? Entonces ellos hacían y deshacían también con las decisiones que tenía Ucrania porque se sentían como tal en el derecho de. Entonces, ¿qué pasa? Al ellos hacerse parte de la OTAN, hay que tener en cuenta que la OTAN tiene como tal, la mayoría de sus países son de Estados, por ejemplo, Estados Unidos son parte de ahí. Entonces, la mayoría de ellos es de allá. Entonces, no les pareció que quiten la influencia soviética. Ahora, teniendo en cuenta que Rusia tiene un negocio con Estados Unidos, si no me equivoco, que tiene el 40%, que da el 40% del gas. ¿Ok? Entonces, ahora, los acueductos están en Ucrania. Ahora la cuestión es, tienen los acueductos allá y al quitar como tal la influencia de parte de Rusia a Ucrania, pues se les va abajo el negocio. Entonces, una de las principales causas es esa, el problema de la caída del negocio a cuestión del gas. Creo que es una cuestión que ya viene desde hace un tiempo atrás, teniendo en cuenta que Rusia ya se quiso venir de Ucrania, como lo que es el país Crimea, que ya lo hizo. Entonces, 2014, ¿no? entonces quieren evitar de esta forma uniéndose a la OTAN. Ok, muchísimas gracias, Devani. Carla Chávez y luego Jason y Clema. Sí, justo iba a decir más o menos el resumen, que igual ahora tienen como que quieren la base de Chernobyl y que por eso es lo que se estaban, como es, ahorita enfrentando. Ah, eso también entra en juego aquí. Wow. Jason. Sí, lo que quería contar es de que también en países que son miembros de la OTAN, pues terminan por tener ciertas alianzas con Estados Unidos y pues personal estadounidense y también armas estadounidenses terminan implantándose en estos países a través de la OTAN. Ucrania y otros dos países que no recuerdo el nombre eran países neutrales que no estaban ni con Rusia ni con Estados Unidos, y debido a las elecciones que hubo hace meses, ganó un presidente que tiene tintes americanos. Entonces, él se inclina hacia esta parte de la OTAN. Entonces, fue el temor de Rusia de que próximamente este presidente va a unirse a la OTAN y por tanto, pues pueden colocar armamento y militares estadounidenses en el país de Ucrania, lo cual implicaría cierta amenaza a Rusia, pues porque es la frontera. Entonces, es lo que tengo Interesante. entendido. Chévere. Fíjense que si uno conoce más contextos, entonces uno entiende mejor el hecho, ¿no? Entonces, si es verdad, esta materia que tiene que ver un poco con los contextos, quiere que ustedes puedan atreverse a ir un poquito más allá de su profesión y buscar contextos distintos para el enfrentamiento a sus casos de derecho, en diseño, en psicología, en arquitectura, en la carrera que ustedes estudien, y puedan entender mejor el hecho y no solamente con las herramientas que les da su carrera. De tal manera que es deseable, por ejemplo, que un abogado tenga siempre asesores en psicología, en sociología, en política, para que puedan entonces enfrentar mejor el hecho desde distintos contextos y de esa manera poder ir más allá del simple profesional del derecho, del simple profesional de medicina, del simple profesional diseñador, sino que puedan ser unos abogados interculturales, unos médicos interculturales, es decir, que puedan ampliar el espectro de su disciplina hacia otros debates. Eduardo. Sí, buenas tardes, profesor. Me disculpo por llegar así hasta ahora, pero yo vengo de parte de la profesora Lorena Piedra.
Bienvenido, Oh, Eduardo. ella Ajá. nos envió el enlace a su clase porque parece que su clase empieza antes, pero como yo tenía otra clase y cuando quise entrar a la clase de Lorena, parece que ella no podía dar la clase hoy día y nos dio el enlace suyo. Y Sí, vamos a tener solo una hora, pero yo quiero pedir disculpas por el atraso, que, o sea, realmente no fue atraso, sino que salía de una clase. Y hasta sí, encontrar no, su enlace me demoré también. sí, Yael Lorena me indicó, por eso no hicimos clase la primera hora con mis alumnos, sino que más bien estábamos trabajando algunas cosas más bien de la materia, y la clase comenzó justo hace unos 5 minutos, no fue hace mucho. Así Ah, yo pensé que ya iban no, con no, más bien algo bienvenido, de clase Eduardo, ya. bienvenido. Un excelente Gracias. ejemplo de contextos nos trae o nos dio este médico, el mejor médico que tiene el Ecuador, creo a mi manera de ver, un médico, creo que es el primer médico intercultural en América Latina, por varios factores, pero a lo que yo me voy a referir es en el plano médico, no étnico, sino médico. Cumplió años antes de ayer, es decir, murió hace muchísimos años, pero digo, el cumpleaños de él era antes de ayer, y él hizo un estudio sobre la viruela en Quito, y se dio cuenta que el número de muertos que produjo la viruela no correspondían con lo que debería haber sido la pandemia esa en Quito, y por lo tanto las explicaciones fisiológicas, biológicas, no médicas, no entendían por qué había tantos muertos. Y se dio cuenta, después de hacer su investigación, que la causa del incremento de número de muertes se debía a la especulación que hacían los comerciantes del trigo. Y uno lee ese informe y dice, wow, es decir, un médico que logró hacer un estudio contextualizado y determina que si no hubiera sido por esa especulación del trigo, la pobreza no hubiera creado un cordón en Quito que creó miseria y por lo tanto también hubo muchas fallas de limpieza que hizo que las ratas se reproduzcan más debilidad en la gente para enfrentar la pandemia y por lo tanto el número de muertes se incrementó muchísimo. Entonces, fíjense en ese diagnóstico de este médico. ¿De quién estoy hablando? Él nació en un hospital, creció en un hospital y llegó a ser el mejor médico de América Latina en su momento. Tuvo que cambiarse el nombre para poder ejercer y poder estudiar porque era prohibido. Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. Gracias, Devani. Eugenio Espejo, estoy hablando de Eugenio Espejo, es un excelente ejemplo a lo que me refiero con contextos. Es decir, ir un poco más allá y descubrir causas que a veces no son evidentes. Y por lo tanto, uno tiene que investigarlas, uno tiene que comprenderlas. Y para eso, como abogados o como diseñadores, pueden también valerse, por ejemplo, de contextos psicológicos. A veces tener un psicólogo de aliado en tu trabajo va a resolver más problemas que la misma carrera en la que uno está. Entonces, a eso nos referimos con contextos. Sí, ahora quiero que todos ustedes se imaginen que son médicos y llega un paciente con úlcera. ¿Qué pregunta que no sea biológica, médica, fisiológica, relacionada a la medicina, le harían para entender ese caso de úlcera? James. Primero, buenas tardes. Disculpa la tardanza y ¿Cómo le harías una pregunta contextualizada? Que no sea médica, que no sea, pero que te refiera a unos contextos que te permitan entender mejor ese cuadro de úlcera de un paciente. no se me ocurre. Kevin. Antes levantaste la mano y no te di la palabra. Perdóname, Kevin, también. A ver, veamos si Ok. Kevin te ayuda. Puede ser que le preguntemos cuál es su profesión, ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la úlcera la profesión? por los distintos medios en que se da o sea, tengo entendido que se les da bastante a los choferes y este tipo de personas por su ritmo de vida. Excelente. Fíjense, eso va un poquito más allá. Es una muy buen ejemplo. María Victoria, ¿qué le preguntarías? Tal vez qué situación está pasando, porque también puede ser por estrés, puede ser dentro de casa o también dentro de trabajo. Puede ser dentro de la casa, ¿no? Si ustedes fueran médicos o médicas, tal vez le preguntarían, ¿dónde le humillan tanto? ¿Dónde le estresan tanto?
Cuénteme, a ver, cuénteme un poquito. Obviamente tú no eres psicólogo ni, ni doctor del corazón, capaz está muy enamorado, no sé, pero el hecho de que tú le puedas referir a otra persona y puedas no solo curar, sino sanar es importante. Lacey, Sí, también su ritmo, porque también influye la alimentación. ¿Cómo es su alimentación? ¿Qué tipo de alimentación tiene? su nutrición. Dice, no, yo sí avanzo a salir de la casa tomándome un café y luego almuerzo tipo 4 de la tarde. Entonces tú dices, ok, entonces vamos a tratar de ir un poquito más allá y vamos a tratar de apoyarle un poco más allá, ¿no? Y entender de dónde vienen esas dolencias o de dónde viene el caso, ¿no? Imagínense ustedes penalistas y se encuentran con un cliente suyo que ya digamos así, ha cometido una infracción varias veces, ¿no? Entonces ustedes como abogados tienen que atreverse a preguntarle, ¿no? ¿Por qué usted ha sido llamado a la atención 3 veces por el SRI? ¿No? Entonces tú eres bueno, no penalista, digamos, bueno, sí, penal, puede ser penal también el tema tributario, pero digamos así en tributario. ¿Qué pregunta le harían que no es del derecho? Su situación económica. A ver. ¿Qué quieres saber de la situación económica exactamente? Digamos, su trabajo, cuánto es su sueldo, o también cómo va su negocio, si en caso una persona que administra alguna empresa o... Ya, chévere, 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 chévere. Por ahí va, por ahí va. Esa es la idea de los contextos. Es la construcción simbólica. Los seres humanos no somos materia solamente. Nos movemos en los símbolos. Y descifrar y deconstruir esos símbolos que hacen nuestra vida como es lo que queremos con esta materia. ¿Por qué tenemos que tener todos la idea de ser exitosos, tener una pareja, unos perros, alguna cosa? Así como, ¿por qué te hemos metido todo eso? Y cuando rompemos ese esquema, nos hace sentir tan mal en la sociedad. ¿Por qué nos hace sentir como que somos fracasados? ¿Por qué nos hace sentir que tenemos que comportarnos de una u otra manera? De construir todos esos símbolos que se tejen socialmente y tratar de saber si realmente funcionan a favor mío o no. Entonces, buscar los contextos. También es algo personal. No es solamente como profesional la palabra de contextos. Bueno, entonces eso un poco es la idea de la palabra contextos. Dígame, en cambio, no sé, Luis Ortiz, estás ahí. ¿A qué te refiere en cambio la palabra interculturalidad? Puede ser un tema que, o sea, es variado, tiene distintas cosas. A ver, hay una diversidad. Una diversidad de cosas. Sí. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando Luis? Ya entiendo el tema de hay una diversidad. Diversidad de culturas. Una diversidad de culturas. ¿A cuántas culturas perteneces tú? Yo creo que aquí en el Ecuador podemos decirle 4 por las 4 regiones. Ah, esos son contextos geográficos. ¿No es cierto? También está dentro de los contextos. No es lo mismo que tú trabajes como abogado en el Oriente o como O sea, en diferentes culturas. diseñador en Guayaquil que en Quito o en Galápagos, ¿no? Es decir, es un contexto distinto y por lo tanto puede generar una cultura regional. Es verdad. Entonces, una diversidad de culturas. Pero Carla, ¿a qué culturas perteneces tú? En culturas etarias, ¿a cuál perteneces tú? Es decir, por edad. Adulto mayor, adulto, joven, adolescente, niño. Joven, de entre 18 a 25 años. Cultura de los jóvenes, ¿no es cierto? En cuanto a género, hombre, mujer. 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 En cuanto a deseo sexual, es decir, Hombre. muchas, heterosexual, homosexual, asexual, pansexual, sexual, bisexual. Bueno, hay un montón de opciones. ¿A cuál perteneces? Hombre. Ya, deseo sexual, heterosexual. Ajá. Heterosexual. A veces ocurre lo siguiente, cuando alguien pertenece a una cierta cultura y cuando esa cultura pertenece a muchísima gente, creemos que es lo normal. Es decir, ser heterosexual es lo normal. No es normal. Solamente que hay mucha gente que pertenece a esa cultura. Pero hay otras culturas y no es que no son normales, simplemente son diversas, como dice Luis.
La interculturalidad tiene que ver con una diversidad, pero eso no es interculturalidad. Carla, en cuanto a étnica, ¿alguien sabe cuántas culturas hay en el Ecuador? Perdón, un segundo, Carla. Jason levantó la mano. Sí, quiero preguntarles en caso referirnos de manera que es lo común y más no es lo normal, ¿es correcto? Me gusta más la palabra común, exactamente. Es común, ¿no es cierto? Y no lo normal. Porque si no parecería como que los que no son heterosexuales son anormales, los que no son católicos, por ejemplo, hay culturas por religión. Los que no son católicos son anormales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Carla, perteneces a joven, heterosexual, mujer, de religión, Cristiana. cultura cristiana, en cuanto a clase social, puede ser, bueno, eso no es una cultura, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con contextos más bien, igual que la religión. Clase media, ajá. Clase media, entonces, pero ya no, eso tiene que ver más con contextos que con culturas, ¿no? Pero bueno, fíjense que cuando uno hace énfasis en esa diversidad de culturas, uno no está hablando de interculturalidad, está hablando de multiculturalidad. Entonces ahí si ustedes están tomando apuntes de esta materia, deberían anotar, la multiculturalidad tiene que ver con la diversidad de culturas. Y, por ejemplo, si en la universidad abrimos un curso de Quichua, hacemos un proyecto para que más gente estudie Quichua, ese no es un proyecto intercultural, es un proyecto multicultural porque está haciendo énfasis en una cultura determinada, le está dando más valor a un idioma que normalmente no se da valor, pero no es intercultural, sería multicultural el proyecto, ¿no? Porque hace énfasis en la diversidad, como dice Luis. Entonces, ¿quién me puede ayudar con eso de qué es intercultural? No sé si Cristian González, por ejemplo. Cristian González, ¿a qué te suena más bien intercultural? Que las culturas se relacionen. Que las culturas se relacionan, exactamente. ¿Y qué tipo de relación deben tener? ¿Tiene que ser una relación respetuosa, tolerante o las dos? Las dos, ¿no? ¿No? Tal vez una relación de convivencia. Sí, pero debe ser respetuosa, tolerante o las dos. Ya dijimos las dos, no. Tolerante. ¿No? No. Es que la tolerancia supone que el otro está mal. Por eso le toleras. No, yo creo que es de respeto. Es de respeto. Entre culturas siempre es respeto. Para que una cultura haya desarrollado una estrategia de adaptación a la sociedad que puede ser vestimenta, idioma, tradiciones, medicina, conocimientos, para que haya llegado a entablar eso una cultura, se demoraron cientos de años, adaptándose a sus contextos. Y por eso es que tú no puedes decirles, no, yo le tolero. ¿Crees que está bien que un papá diga, yo soy muy católico y mi hijo decidió hacerse ateo, pero le voy a tolerar? No, 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 señor, no le va a tolerar. Usted tiene que respetarle. Todos los seres humanos tenemos la libertad de culto. No está haciendo nada malo su hijo. ¿Me explico? Ya te doy la palabra, Jason. Sí me estoy explicando en cuanto a cuál es la diferencia entre respetar y tolerar. Julián, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Cómo darías, Julián, un ejemplo? Tú eres de derecho, ¿no es cierto? Sí, soy de derecho. ¿Cómo darías un ejemplo de interculturalidad en la Constitución ecuatoriana? Pues mostrando que hay varias etnias en el Ecuador o varias culturas en el Ecuador. Eso sería intercultural. Carla, Devani, María Victoria, todos Yo a la creo vez. que por la justicia. Perdón. ¿Qué Por la sería lo que justicia, porque dijo? está reconocida la justicia indígena. La justicia indígena sería un ejemplo de interculturalidad. Es decir, Sí, porque está reconocido. en territorio indígena, los indígenas tienen que resolver sus problemas con su justicia indígena. ¿Eso es interculturalidad o multicultural? Multicultural. Multi. Devani. Sí, es multicultural, aunque igual es parcialmente, porque los delitos serios de primer nivel no los puede resolver la justicia indígena. Ah, sí, es una tontera que en la Constitución diga, excepto lo que tenga que ver con derecho a la vida. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué pusieron ese excepto? ¿No? Es como, pero eso algún rato debe cambiar.
pero en principio el resto de, bueno, todo se puede vincular al derecho a la vida, pero digamos, en principio existe al menos un intento de multiculturalidad, ¿no es cierto? Pero no es interculturalidad ese ejemplo, no es ese ejemplo, Julián. Si tú Podría, estás atendiendo a clase, entonces tienes que darte cuenta de que no nos debemos confundir entre un proyecto que tiene como objetivo un logro multicultural de un proyecto que tiene como objetivo algo intercultural. A ver, Amelia, y ahora sí te doy luego a ti, Jason, la palabra. Dame un ejemplo en la constitución de interculturalidad. Son de lo que varias culturas habitan en un mismo territorio. Entonces eso, por eso se le llama interculturalidad, porque está dentro del territorio ecuatoriano. Entonces serían las culturas que son Shuar, Cofán, los guaraníes y la Zapra y todas esas 15 nacionalidades que hay. No, eso es multicultural. En un mismo territorio, varias culturas, cada una allá, 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 allá. Es multicultural. Está hablando del fenómeno de diversidad. Jason, ibas a decir algo y después María Victoria. Sí, bueno, ya me olvidé lo que iba a decir sinceramente, pero respondiendo a la Perdón. pregunta Ya. que usted está haciendo, si no estoy mal, el primer artículo de la Constitución del Ecuador menciona que se respeta las creencias, cosmovisiones, por etnias, por religión, por situación socioeconómica, etcétera. Se respeta de cada persona. Eso puede ser intercultural. No, el respeto simple no es intercultural, es multicultural. Estoy respetando a alguien que es diferente, diverso. María Victoria. Pues en la Constitución todavía no encuentro el artículo exacto, pero hay un artículo que creo que es el 68, pero no estoy segura, ahorita estaba viendo, que dice que todas las personas tienen el derecho y también la obligación de respetar la cultura, la religión, o sea, todo lo que tiene en el contexto de la persona y ser respetuoso, o sea, el resto, como cada uno tiene el derecho a ser respetado por cómo piensa y cómo actúa a través de sus pensamientos y sus creencias. Ok, pero sigue siendo multicultural. ¿Te acuerdas lo que dijo el compañero que es interculturalismo? Es una convivencia, es una mezcla, es como lo uno y lo otro. Si no, sigue siendo multicultural. El multiculturalismo, lo multicultural, no es algo malo, pero para que sea intercultural se requiere un esfuerzo de tomar lo uno y tomar lo otro y fundirlo en algo nuevo. Valerie. Ya, no sé si tal vez pueda hacer algo con respecto a los migrantes. A ver, dime un ejemplo respecto a los O migrantes. sea, con las personas de otros países que se adapten a lo que es de un país al que están llegando. No sé si esté bien. Ok, la adaptación obviamente va a ser va a provocar un fenómeno intercultural en el sentido de que vas a tener que tomar algo del Ecuador, ¿no es cierto? Y algo de Colombia o algo de Venezuela, o los ecuatorianos que están en Italia, tomar algo de Italia o en España, en Madrid, algo de allá, unirlo con ecuatoriano y sale algo distinto, ¿no? Pero si todos los venezolanos o todos los ecuatorianos se ponen en un solo lugar en España o un solo lugar en un barrio de Quito y comienzan a vivir como muy a su manera, seguiría siendo más bien multicultural, ¿no? Y en el Ecuador es lo que ha pasado. No hemos logrado integrarnos. Lo que hemos hecho es como un poco allá tú, acá yo. Somos muy, en el sentido, multiculturales, no hemos logrado este paso a la interculturalidad. Pero un ejemplo en la Constitución. En la Constitución hay dos ejemplos. Hay uno que es solo en el Ecuador, no existe en ninguna otra constitución del mundo, y por eso deberíamos estar orgullosos, porque si alguien quiere estudiar ese tema, debe leer nuestra constitución. Y hay otro ejemplo que sí está en algunas constituciones de América Latina. Alejandro Delgado. Ok, bienvenido Alejandro, bienvenido. Hay que prender la cámara, ¿no es cierto?, para poder estar en clase, si es que puedes prenderla, porfa. Valerie Martínez quería decir algo más, o se quedó levantada la mano. Se me quedó levantada, mil Ya disculpas. te bajo yo. Nadie de derecho. No puede ser que hayan pasado con el doctor Fren Guerrero y no me puedan dar un ejemplo de interculturalidad de la Constitución. Jason. Sí, doctor, bueno, antes de olvidarme, lo último que quería decirle era sobre la palabra tolerancia, que según tengo entendido y busqué, también es respeto. Entonces, no sé si sea diferente perspectivas o quizás en el uso cotidiano tiene otro significado, pero... En el pues, uso cotidiano se mezclan, ¿no es cierto?
En el uso cotidiano usas los términos a veces un poco como sinónimos, tolerancia, respeto, pero Lo que no. pasa es que esa palabra llega a tener ambigüedad y es por eso que tiene doble sentido. Es decir, tanto como tolerancia se mezcla también con el respeto, pero es una palabra ambigua realmente Ajá, pero en el léxico ecuatoriano. en nuestra materia de contextos, sí la vamos a usar de manera estricta, ¿no es cierto? No vamos a tolerar a un homosexual. No, yo soy open mind, tolero a los homosexuales. Oye, no, oye, ¿por qué? ¿Alguien estudia psicología de aquí? Hasta 1960 esta academia, ¿cómo es esa organización americana de la psicología? Catalogaba a la homosexualidad como enfermedad psicológica. Se les curaba con electroshocks, curaba, entre comillas, con electroshocks, porque eras homosexual. ¿Te das cuenta? Entonces, suponías que está enfermo, suponías que estaba mal y por eso lo tolerabas. Entonces, no vamos a usar eso, vamos a respetar. ¿Sí? Si un amigo tuyo es homosexual, tú no le dices yo le tolero, le respeto, porque no está haciendo nada malo. ¿A quién está haciendo daño? Es libre de elegir su deseo sexual. Camila Proaño. Puede ser un ejemplo de interculturalidad esta mezcla de idiomas. Sigue siendo multicultural porque no mezclas los idiomas. Es decir, reconoces al quichua como idioma oficial, al español como idioma oficial y a cualquier otro idioma en su territorio. Es Entonces, decir, en la Constitución, en el artículo 347, numeral 9, si no me equivoco, habla sobre garantizar la educación de forma intercultural bilingüe. Entonces creo que podría por ahí quizá. ahí se pudiera entender, pero no está explícito, ¿no es cierto? Entonces, entonces mi pregunta sería, ¿cómo sería una educación intercultural? Amelia y después Eduardo. Ya, profe, apoyando la moción de mi compañera, porque dice, en el artículo 2 dice, el castellano es el idioma oficial de Ecuador. El castellano, el quichua, el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Y los demás idiomas son ancestrales. Entonces, Sí, tal vez está bien. podría... Usan la palabra intercultural ahí en la Constitución porque dicen de relación intercultural. Es decir, que cuando nos tengamos de poner de acuerdo en un juicio y no no se le requiera que hablen español a persona, ¿no es cierto? Y se pueden llegar a acuerdos entre distintas personas con distintos idiomas, tal vez en ese sentido, pero el reconocimiento neto del idioma es simplemente multiculturalismo. Ahora a todo le ponen el término de intercultural sin ser intercultural, verán. Ahora podría ser la cuestión del... Dame un segundo, Devani, solo un segundo. Eduardo. Cerrar el micrófono. El micrófono. Me parece que al tratar el tema de interculturalidad, en una sociedad como las nuestras, no quiero decir solo las nuestras, sino como las nuestras, ¿en qué sentido? En el sentido de que son sociedades donde hay multiplicidad de culturas, ¿no es cierto? Viene a ser un tema muy importante a ser tratado tanto en las escuelas y en las universidades, esta materia. Un ejemplo de interculturalidad. Para ser breve, la interculturalidad en mi concepción no es tanto lo que estamos hablando de, yo qué sé, la diversidad de orientaciones sexuales o de idiomas existentes o tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que hay en una sociedad donde hay muchas culturas, sino más bien es la conciencia, es importante para poder vivir bien, en la sociedad, para que en la sociedad no haya fricciones, no haya tensiones y se viva en armonía y se desarrolle en paz y todo lo demás. Se necesita tener conciencia de que la cultura mía no necesariamente es la cultura del otro. Y cuando se tiene esa conciencia de que la cultura mía no es la cultura del otro, se entiende por qué a veces pueden suceder choques entre culturas. De pronto, por ilustrar, yo que sea yo tengo un dialecto del castellano en el que tal palabra se considera normal, pero yo aplico esa palabra y en otro contexto, con otra gente que habla otro dialecto, y puede ser que tal vez esa misma palabra que para mí es inofensiva, para el otro grupo es un insulto, o viceversa. Okay. Entonces, esa falta de conocimiento
de las diferencias de culturas o de las fricciones que pueden generar. Eso es lo que puede llevarnos a vivir mal, a vivir en conflictos, ¿sí? A tener trabas, pero en cambio, cuando tenemos Esa conciencia, conciencia de la que usted está hablando no es una conciencia intercultural, es una conciencia, sigue siendo multicultural. Es decir, ser consciente que hay otras formas de pensar, que hay otras, y usted incluso dijo, para poder vivir en paz y que no existan choques. No, la interculturalidad implica choques. No hay paz en interculturalidad. Es que no estoy diciendo que no hayan los choques, es que ahí sí está, o sea, ahí creo que estamos. Claro, por eso, estamos, en lugar de explicarme mucho, me gustaría un ejemplo. A ver si yo por puedo eso, explicar, si usted... Ya, yo qué sé, usted se va a la Argentina, ya, se va a la Argentina de viaje. Entonces, váyase advertido que no puede usted decir que ahorita me voy a coger el bus, ya, puede sonar un poco grosero, pero es un ejemplo muy bien puesto, ya. O usted se va a Cuba y no va a irse al mercado a comprar papaya porque le van a ver mal y le pueden dar hasta un puñete, ya. Por eso es multicultural. Es decir, un mismo término en distintos contextos pueden significar distintos significados. Y uno tiene que ser consciente de eso. Exactamente. Diverso. Sigue siendo multicultural. Multicultural. Por eso. Y no estamos hablando de contextos interculturales. Estoy preguntando un ejemplo, pero no me está dando un ejemplo de cómo tiene que tener uno cuidado y tener actitud multicultural de saber que guagua en Cuba es el bus, y aquí y en otro lado se llama chiva y en otro lado. Es decir, eso es multicultural. No es un ejemplo todavía intercultural. ¿Alguien más quería decirlo? Pues, sí, yo. Relaciones Obviamente hay relación, pero respetando que en Argentina, ¿no es cierto? Hay un dialecto distinto, hay unos significados distintos y me voy adaptando, ¿no? Y ya la próxima vez ya no voy a decir voy a coger el bus en Argentina, ¿no es cierto? Sino que le van a ver. Aquí se ve normal. Se va adaptando. Que está loco. Uno se va adaptando, exactamente. Yulacy. Sí, por ejemplo, yo viví con chicas africanas del Congo y de Madagascar. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de comer con tenedor o cuchara, por ellas con la mano. Entonces, todo el mundo en una misma mesa, unas con cuchara, otras con tenedor, otras con la mano. Entonces, no había como esos conflictos porque se sabe que son culturas diferentes, son contextos diferentes y maneras diferentes. Y el mismo objetivo es comer. Ajá, multicultural. Esa mesa era multicultural. Tú con la mano, yo con el tenedor. Si se dan cuenta que no hay todavía ese esfuerzo. Les voy a dar 2 ejemplos de la Constitución y quiero que todos, aunque no sean abogados, me digan cuál es intercultural y cuál es multicultural. ¿Sí? Por un lado, la justicia indígena y por otro lado, el summa causae. Y el summa causae sería intercultural. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, el summa causae es basado en el buen vivir, ¿ok? Exacto, el buen vivir se desarrolló en Francia durante todo el siglo XVIII, pero se une y se enriquece con todo lo que se desarrolló en los pueblos indígenas del summa causae, y se construye un concepto tomando lo francés y lo de los pueblos ancestrales del Ecuador. Exacto. Creo que ya le entendí el concepto. Es decir, intercultural quiere decir que de alguna forma igual choca y enlaza, ¿ok? Y multicultural quiere decir que se basa a todos en un mismo concepto, que no todos entienden lo mismo. Y hay una diversidad, tú respetas esa diversidad. Antes ni siquiera se respetaba la diversidad. Es decir, antes había una hiperculturalidad. ¿Qué era la hiperculturalidad? Como decía muy bien Eduardo, la hiperculturalidad era que una cultura se quiere imponer sobre otras. De la hiperculturalidad, del colonialismo y todo eso, pasamos a lo multicultural, respetar las distintas. Y hoy en día tenemos un reto, pasar a la interculturalidad. Es decir, no solo quedarnos en lo multicultural, sino a lo intercultural. Eso quiere decir tomar de otras culturas conocimientos, unirlos a los nuestros, enriquecerlos y producir nuevos conocimientos que ya no van a ser ni de justicia ordinaria ni de justicia indígena, van a ser nuevos conocimientos. Hay un ejemplo más en la Constitución que nadie ha dicho, que es único en el mundo, no existe en otra parte del mundo, y que si alguien quiere estudiar ese tema debe leer la Constitución ecuatoriana. María Victoria.
Profe, yo tenía una pregunta. Más que todo era, digamos que yo tengo una prima que es judía y yo soy católica. Y al rato de compartir nuestros conocimientos la una con la otra, eso ya es, se puede considerar interculturalidad, porque yo estoy ya tomando sus conocimientos y utilizándolos en la vida diaria Ah, bueno, si es que sí los tomas, no solo para conocer, sino para ya, para utilizarlos. y ustedes dos fundan una nueva religión, ¿no es cierto? O sea, Que se llama Judy Chris o alguna cosa así, Judy Christ o alguna cosa así. Entonces yo diría que bien, esa es una nueva religión y eso sería un ejemplo de interculturalidad. Obviamente estamos bromeando, pero sí, en el momento que tú adaptas, y por eso el ejemplo de la migración era un muy buen ejemplo, mientras haya eso, ¿no? Porque lo que suele pasar es que los ecuatorianos llegan a Murcia y se toman un parque y hacen como si estuvieran en Ecuador, juegan boli, cuaboli, es como que no toman nada en cuenta el resto. O nosotros hacemos lo mismo a veces expulsando de nuestras costumbres a otras migraciones fuera del país. Entonces les dejamos barrios, les dejamos, entonces no les permitimos que exista ese proceso intercultural. Pero sí, ese sería, María Victoria, un ejemplo. Muy bien, entonces piénsenlo ya algún rato en la próxima clase, no sé, me dirán cuál es el ejemplo que no me dijeron ustedes de la Constitución, en donde se plantea desde el Ecuador un elemento intercultural muy bonito y que ha sido único en el Ecuador. Me gustaría entonces que escriban, ¿no es cierto? Escriban un párrafo en donde ustedes me digan de qué creen que trata esta materia de contextos de interculturalidad. ¿Sí? Un párrafito. Ahí escriban primero en papelito, un papelito así en un cuaderno, y luego lo pasan. Una Sí, pregunta antes de avanzar. De la Constitución ecuatoriana que usted está hablando de que es una parte interesante relativa a la interculturalidad, ¿no tiene que ver mucho con la cuestión de los derechos de las poblaciones, ¿cómo se llama? Indígenas, nacionales? O sea, derechos así, colectivos. Toda esa lucha de derechos colectivos es una lucha multicultural. Es decir, que apunta a fortalecer los derechos de esas comunidades, de esas diversidades, y por lo tanto garantizar que tengan las mismas oportunidades personas que sean indígenas, mestizas, negras, etcétera, ¿no? Afrodescendientes, ¿no? Es decir, eso es importante, es decir, entender que la diversidad se tiene que valorar y no importa que tú seas negro en Ecuador, tengas las mismas oportunidades y derechos. Eso es multicultural. Antes ni siquiera eso había. Antes tenías que ser mestizo, hombre, con propiedades, que sepas leer y escribir para poder ser considerado ciudadano. Entonces eso era un hiperculturalismo. De ahí se pasó a un respeto multiculturalismo. Y existe un ejemplo muy bonito, y les voy a decir de una vez ya, que es el tema de la Pachamama. Des en cuenta que los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana es la única constitución en el mundo que ve a la naturaleza como sujeto de derechos. Es un ejemplo de interculturalidad. ¿Por qué? Porque toma todo el desarrollo teórico de Estados Unidos y de Europa para dejar el antropocentrismo y pasar al geocentrismo, en donde la naturaleza se estudia desde ella misma y no en función al ser humano, y toma todo el desarrollo de los pueblos indígenas y ancestrales del Ecuador, e incluso usa el término Pachamama, es decir, en donde se desarrolla y se tiene en cuenta la naturaleza como una madre, como una parte de tu familia, como en donde se da la vida. Une estas dos fuentes y crea esta concepción de la naturaleza como sujeto de derechos. Y lo llama incluso en la Constitución naturaleza o Pachamama. Y eso es muy bonito, es un ejemplo de intercultural, un esfuerzo gigante, ¿no? Muy mal entendido en muchas partes, pero capaz Chile va a ser la segunda constitución que lo tome. Chile está... Sí, algo sí me imaginaba cuando hablaba de los derechos colectivos, porque, por ejemplo, muchos pueblos ancestrales ocupan zonas que son sensibles, ¿no? En cuanto a lo que es la naturaleza endémica o especies en peligro y todo lo demás, ¿no es cierto? Y como que por ahí viene un poco la relación entre los derechos colectivos de los pueblos y también lo que viene a ser el interés intercultural, porque
bueno, las especies o la multiplicidad de las plantas o los derechos de la naturaleza, como se los quiere también decir, son como de interés de todos, ¿no es cierto? Porque no es que si es que se daña aquí algo en Ecuador, al lado en Colombia no va a pasar nada, o en Estados Unidos que está tantos, tampoco, o sea, no es que estamos viviendo en planetas distintos dentro de la Tierra, ¿no? Sino que todo afecta a todos, entonces por eso es que... Yo me fui una vez a un congreso que se llamaba Primer Congreso Mundial de Sabiduría y Conocimiento Científico Latinoamericano, algo así. Era en Guaranda, la Universidad de Guaranda. Y vino un grupo de alemanes científicos y nos expusieron que habían trabajado en 3 años estudiando la piel del cuy, porque ellos asistieron a la limpia o al paso del cuy. No sé si alguien conoce que cuando alguien tiene una enfermedad o... En mi caso, mi hermana pequeña se cayó del 2º piso, tenía 2 años, y una señora que nos ayudaba en la casa le pasó un cuy, luego abrió el cuy, le mató, abrió el cuy y iba buscando por todo el cuerpo del cuy qué es lo que se había golpeado. Y luego nos dijo, se golpeó los riñones, necesita comer mucha papaya. Dice, también está un poquito aquí está en la pierna derecha, y así nos iba diciendo, ¿no? Obviamente, le llevamos a que le hagan radiografías y todos los médicos, y los médicos dijeron, ¿sabe qué? Tiene un poco dañado el riñón ahora, pero con pastillas de papaína y va a poder tranquilamente recuperarse. Entonces, esto supieron estos científicos alemanes y estudiaron la piel del cuy y determinaron que la electrostática de la piel del cuy funciona como un rayos X, es decir, lo que se graba en la placa a través de los rayos X, ocurre algo muy parecido con la electrostática de la piel del cuy. Y vinieron y nos dijeron, miren, esto funciona así que nos develaron, digamos, ellos hicieron un esfuerzo, digamos así, de estudiar, de ver dónde está, y descubrieron que había una explicación científica a algo que por muchos años se le veía simplemente como un ritual o como algo que tal vez no era necesariamente adecuado, pero ese esfuerzo, digamos así, sigue siendo multicultural, pero mientras que esta ciencia occidental valore, ¿no es cierto?, este desarrollo de años del conocimiento ancestral, es súper importante. Ahora, si estos científicos alemanes abren un centro radiológico con cuyes en Alemania, les voy a decir que eso sí es intercultural. ¿No es cierto? Porque ahí sí estarían rompiendo los límites, rompiendo las estructuras y usando entonces conocimientos de otras culturas en la propia. Creo que se nos ha terminado el tiempo. No se olviden, por favor, mandarle el párrafo a su profesora Lorena y en mis alumnos a subir al WhatsApp el párrafo de qué creen entonces que es esta materia de contextos de interculturalidad y cómo se va a relacionar en su carrera. Un párrafo. Yo llegué tarde. ¿Qué párrafo hay que escribir? Acabo de decirlo. Es un párrafito que ustedes, luego de lo que hemos discutido de lo que es contextos y de lo que es interculturalidad un poquito, entonces, ¿de qué tratará esta materia de contextos de interculturalidad? Y sobre todo, ¿cómo pudiera relacionarse con nuestra carrera? Entonces, vamos a terminar un poco ahí la materia. Yo sí me quedo con mis alumnos para ponernos de acuerdo en el deber de la próxima semana, en el control de lectura de la próxima semana, y yo ya me despido de los compañeros de Lorena. Lorena no pudo estar ahora, ustedes saben, no sé si les comentó, está un poquito delicada. Sí, está delicado. Pero una pregunta, ¿el párrafo entregamos a Lorena o lo enviamos a usted? Le mandan a Lorena cuando tengamos la clase. Sí, le mandan a Lorena. ¿Enviamos por correo? Le pueden mandar por correo o le pueden subir, mandar a su... es que ustedes no han tenido ningún encuentro con ella, ¿no? No. Oh, ok. Pero habilitó un foro en la página virtual. Buenísimo. Donde podemos subir. Suban al foro entonces. Y yo ya le comento a Yael de qué se trata. ¿Sí? Ok, un abrazo a los alumnos y alumnas de Lorena. Gracias por estar en esta clase y les mando un abrazo. Tienen una profesora muy, muy chévere. Les felicito. Van a pasar. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. No se vayan a ir mis alumnos, por favor. Luego. Profe. Sí. Profe, una pregunta. Entonces, ¿de deber solamente queda escribir un párrafo de lo que nosotros entendemos por la materia?
Sí, sí. Y Pero ese, también ya tenemos las votaciones. Fíjense en ya, las votaciones, ustedes fíjense, ganó de animales a dioses. Está feliz la María Victoria. Así que María Victoria, no te pongas tan feliz porque vas a tener que sacarle fotos, pasarle a PDF el capítulo que nos vas a recomendar y nos subes al Sí, grupo. les mandé el PDF, el link que les mandé es del PDF, del libro. Ya tenemos el libro completo. Genial. Muchísimas gracias, María Victoria. Solo entonces dinos qué capítulo leemos, de qué página a qué página. Es el capítulo 2. El capítulo 2. ¿Cuántas páginas son? Déjeme reviso. Sí. Bueno, el capítulo 2, entonces tenemos control de lectura el día viernes del capítulo 2, ¿no? Entonces a las 7:20 comenzaría el control de lectura hasta las 7:40 más o menos, 7:35. Un control sencillo, pero lean ese, y lo comentamos, lo discutimos un poquito en clases para ver cómo les ha ido, si les ha gustado el libro o no. Por otro lado, mejor les voy a poner un foro, igual que esa me fue mejor idea, creo que para que quede todo en el EVA, les voy a poner ahora un foro para que ustedes suban ese párrafo de de qué piensan que es, o no, mejor no, ya que no están aquí los alumnos de Lorena, ese deber no lo hagan ya, por esta vez, porque quiero que lean, entonces sería como mucho, doble deber, no. Entonces solamente dediquémonos a leer y a preparar el control de lectura para el viernes. Y les voy a mostrar, tiene 18 páginas. ¿18 páginas o 18 carillas? Carillas. No, pues entonces danos otro capítulo, pues el 1 y Dos el 2, capítulos. o el 2 y el 3, o otro capítulo de otro lado que te haya Y el gustado. 2 y el 3 porque tienen concordancia. Ok, entonces el 2 y el 3, capítulos 2 y 3. Son chicos de derecho, les encanta leer, ¿no es cierto? Y esa cara del Julián, ¿no? Amelia, ¿te gusta leer? Sí, me preguntan a mí. Sí, Ya, sí, me gusta leer. chévere, chévere. Ana, sí, Juan, sí, chévere. Jason también te gusta. A mí no me gusta leer, no tienen idea. Y como tengo que leer, imagínense, tengo 5 paralelos y en cada paralelo me mandan a leer un cuento diferente, un libro diferente, estoy así que me muero. Darla. sí, profe, una pregunta. Es que algunos compañeros, bueno, yo y otra compañera más, tenemos clases a las 6, de 6 a 8. Entonces, no sé si es que entendí que usted iba a hacer el control de lectura a las 7 la No, no, próxima no. semana. No, perdón, me equivoqué. El control de lectura es a las 3:20. Dentro de clases mismo. Dentro de Ya, clases. profe, No, gracias. yo me jalé ahí. Bueno, les muestro entonces, ¿qué les quiero mostrar? La relatoría, veamos si es que funcionó o no. Es viernes 25 de febrero, que es multicultural. Yo hice ahora la relatoría, entonces esto les voy a subir en un drive y nos vamos turnando cada clase. Como les decía, ponemos una pregunta y la respuesta que hemos discutido en clases, que es la interculturalidad, por ejemplo, multicultural, la perspectiva de valoración de la diversidad cultural, ejemplo, la justicia indígena en la Constitución, ¿no es cierto? Tú valoras la diversidad. ¿Qué es interculturalidad? Es la relación entre culturas en un marco de respeto, no de tolerancia, que supone que el otro está equivocado, y colaboración mutua. La interculturalidad implica abrirse a dialogar con conocimientos procedentes de otras culturas o contextos y también abrirse a otras disciplinas, ¿no? Como decíamos, no solamente el derecho, también la psicología, la sociología, la filosofía. Voy a poner el derecho aquí también. ¿Qué entendemos por culturas? Agrupamientos humanos que pueden ser etarios, es decir, por edad, étnicos, religiosos, regionales, nacionales, entre otros, que se relacionan con la construcción identitaria de sus miembros y que comparten estrategias de adaptación a la sociedad como su lenguaje, su vestimenta, su cosmovisión, etc. María Victoria. Pero tengo una pregunta. ¿En multiculturalidad y pluriculturalidad son lo mismo o no? La pluriculturalidad es el hecho, la multiculturalidad es la actitud frente a ese hecho de pluriculturalidad. Sería bueno ponerle, pero ahorita ya se nos acaba 2 minutos. ¿A qué nos referimos con contextos? Nos referimos a las situaciones concretas donde se construye el sentido del desarrollo humano
y que nos permite entender cualquier manifestación como el trabajo, el ocio, la alimentación u otras. Un excelente ejemplo de contextos es el escrito Reflexiones sobre las viruelas de Eugenio Espejo, en el que comparte las conclusiones de su estudio de pandemia que enfrentaba Quito, descubriendo la relación entre la especulación del trigo, la pobreza y el incremento de muertos más allá de las simples razones biológicas. El ser humano se mueve no solo en los planos físicos o materiales, sino también en los simbólicos, por lo que descubrir esas construcciones es parte del horizonte de los contextos en medicina, arquitectura, administración, derecho, psicología o en relaciones internacionales. Por otro lado, los contextos como urbanos, rurales, marginales o de clases sociales, geográficas o estacionales son de vital importancia para la investigación en ciencias administrativas, contables, económicas o jurídicas. Tenemos como reglas del curso que hemos hablado en clases, iniciamos a las, perdón, aquí no está mal, no sé si a las, estaba hablando para el curso de las 7, a las 3, más o menos 10 minutos, ¿no es cierto? Más o menos 10 minutos. El receso 7:50 y terminamos 8:50. Por ahora, como tuvimos este doble curso un ratito, ahí nos desfasamos en la hora, en la terminación de la hora hoy día, me disculpan. Levantamos la mano para esperar turno, respetamos las opiniones de los demás, que es no estar de acuerdo y argumentar y dialogar. Las clases en Zoom con cámaras encendidas, nos turnamos las relatorías. Si vas a comer o tomar algo, si es presencial, tienes que traer para todos. Se puede comer, pero para todos. Al menos un encuentro no formal de la clase, ¿se acuerdan? Decíamos para ver si nos ponemos de acuerdo para hacer un encuentro no formal. 4 trabajos de 3 puntos y un parcial de 12 puntos, más un punto extra en cada parcial y en el examen, ¿no es cierto? El examen final son 2 puntos de examen y si ustedes deciden hacer el proyecto serían 12 puntos de proyecto. Si deciden no hacer el proyecto serían 25 puntos de examen final. Todas las preguntas y sugerencias en esta clase son bienvenidas. No la vean como una materia más. Véanla como un espacio donde ustedes pueden incluso sugerir los temas que quieren que trabajemos, las lecturas que quieren que trabajemos, invitar a gente. A veces hemos tenido gente bien chévere porque dice, yo conocí a alguien o conozco a alguien que está interesante y me gustaría que esté en clases, conversar con él, pues nos hace un favor a todos, coordinamos y le invitamos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Eso ya le subo a un drive para que podamos ir haciendo las relatorías. ¿No? Les doy un abrazo gigante. Ah, no, Jason. Sí, profesor, una consulta. ¿Podríamos la siguiente clase hablar sobre el tema de Ucrania y todo eso? O sea, como experto, si nos puede Sería apoyar. chévere si alguien puede encontrar un experto o conoce a alguien que sepa mucho de, primero, bueno, tenemos un profesor excelente, ¿no? Le voy a mandar un mail, le voy a mandar un correo para ver si puede estar con nosotros la clase que viene. Es del profesor de internacionales, de penal internacional. Yo tomé 2 cursos con él, es excelente profesor, excelente persona y seguramente él puede estar con nosotros y podemos discutir. Pero si alguien más tiene a un historiador, él es abogado, ¿no? Pero si tiene algún historiador amigo, nos ayudaría un montón también para poder entender. Pero me gusta el tema del trabajo de lo de Ucrania que está ahora en boga. Escríbanme en WhatsApp cualquier cosa si tienen alguna idea para eso. ¿Sí les gusta el tema de lo de Ucrania? Si van a ser internacionalistas, ustedes, derecho internacional es tenaz, penal internacional, humanitario, todo. Bueno, un abrazo, ahora sí les dejo, ya no les quito más tiempo, suerte. Hasta luego, profe, ha sido un gusto. Un gusto. Hasta luego, profe. Gracias.